además de la plática habitual que desde siempre tenía lugar en mi mente, comencé a recriminarme por no poder entender qué era lo que don Juan esperaba de mí. Todo cambió un día, mientras me hallaba contemplando distraídamente unos árboles. El silencio se abalanzó desde ellos como una fiera, parando mi mundo y arrojándome a un estado paradójico, por nuevo y a la vez conocido. La técnica de observar, es decir, de contemplar el mundo sin ideas preconcebidas, funciona muy bien con los elementos. Por ejemplo, con las llamas, la caída del agua, las formas de las nubes o la puesta del sol. Los nuevos videntes le llaman engañar a la máquina, porque, en esencia, consiste en aprender a intentar una nueva descripción. Uno tiene que luchar denodadamente para conseguirlo, pero, después que ocurre, el nuevo estado de conciencia se sostiene con naturalidad. Es como poner el pie en la puerta, ya que está abierta y es asunto de acumular suficiente energía para pasar al otro lado. Lo importante es que nuestro intento sea inteligente. De nada vale que nos esforcemos por llegar al silencio si primero no le creamos condiciones favorables para que se sostenga. Por lo tanto, además de ejercitarse en la observación de los elementos, un guerrero está obligado a hacer algo muy simple, pero muy difícil: ordenar su vida. Todos vivimos en una cadena de intensidad a la que llamamos tiempo. Como no divisamos su fuente, tampoco nos detenemos a pensar en su fin. Mientras somos jóvenes nos sentimos eternos, y para cuando envejecemos, solo nos queda quejarnos por el tiempo perdido. Pero eso es una ilusión, el tiempo no se pierde, nos perdemos nosotros. La sensación de que tenemos tiempo es un equívoco que nos lleva a desperdiciar la energía con todo tipo de compromisos. Cuando un hombre conecta con el silencio interno, revalora su tiempo. Así que, otra forma de definirlo, es decir que el silencio es una aguda conciencia del presente. Un método infalible para conseguir el silencio es el no hacer, una actividad que programamos con nuestra mente, pero que tiene la virtud de acallar los pensamientos una vez que es puesta en marcha. Don Juan le llamaba a ese tipo de técnicas sacar una espina con otra. Puso como ejemplo de no hacer el escuchar en la oscuridad, trocando la prioridad de nuestros sentidos y el comando que nos obliga a dormirnos en cuanto cerramos los ojos. También, conversar con las plantas, pararnos de cabeza, caminar hacia atrás, observar las sombras, la distancia o los espacios entre las hojas de los árboles. Todas esas actividades son de lo más efectivas para acallar nuestro diálogo, pero tienen un defecto: no podemos sostenerlas durante mucho tiempo. Después de un rato, nos vemos forzados a recuperar nuestras rutinas. Un no hacer que se exagere, automáticamente pierde su poder y cae dentro del hacer. Si lo que queremos es acumular silencio profundo, de efectos duraderos, el mejor no hacer es la soledad. Junto con el ahorro de la energía y el abandono de aquellos que nos dan por hechos. El mundo del guerrero es de lo más solitario que hay. Aun cuando varios aprendices se junten para viajar por las rutas del poder, cada uno sabe que está solo, que no puede esperar nada del otro ni depender de nadie. Lo más que puede es compartir su camino con quienes le acompañan. Estar solos requiere un gran esfuerzo, porque aún no hemos aprendido a sobreponernos al comando genético de la socialización. Al principio, el aprendiz debe ser forzado a ello por su maestro, a través de trampas si es preciso. Pero con el tiempo aprende a disfrutarlo. Es normal que los brujos busquen el silencio en la soledad de la montaña o en el desierto y que vivan solos durante largos periodos. Alguien comentó que esa era una perspectiva horrorosa. Carlos replicó: horroroso es llegar a viejos como unos niños llorones. Una de las ironías de la vida moderna es que, mientras más se incrementan las comunicaciones, más solitarios nos sentimos. La existencia del hombre común es de un desgarrador desolamiento. Busca compañía, pero no se encuentra a sí mismo. Su amor ha sido devaluado, su sueño es pura fantasía. Su curiosidad natural se ha vuelto un interés personal y solo le quedan los apegos. En cambio, la soledad del guerrero es como el retiro de los enamorados, de lo que buscan un nicho apartado para escribir poemas a su amor. Y su amor está en todas partes, porque es esta tierra que por tan poco tiempo ha venido a pisar. Así que, donde quiera que vaya, el guerrero se entrega a su romance. Es natural que a veces rehúya el trato con el mundo. El silencio interior es solitario.
Siguió diciendo Carlos que los brujos antiguos solían emplear plantas de poder para detener el diálogo interno. Pero los guerreros actuales prefieren condiciones menos riesgosas y más controladas. Los mismos resultados producidos por las plantas podemos obtenerlos cuando nos ponemos contra la pared. Al enfrentar situaciones límite, como el peligro, el miedo, la saturación sensorial y la agresión, algo en nosotros reacciona y toma el mando, la mente se pone en alerta y suspende automáticamente su parloteo. El ponerse deliberadamente en esa situación se llama acecho. Sin embargo, el método preferido de los guerreros es la recapitulación. La recapitulación detiene la mente de una forma natural. El principal combustible de nuestros pensamientos son los asuntos pendientes, las expectativas y defensa del ego. Es muy difícil encontrar una persona cuyo diálogo interno sea sincero. Lo común es que disimulemos nuestras frustraciones yéndonos al extremo opuesto. Así, el contenido de nuestra mente se vuelve una oda al yo. Recapitular acaba con todo eso. Después de un tiempo de esfuerzo sostenido, algo cristaliza ahí dentro. El diálogo habitual se nos hace incoherente, incómodo. No queda otro remedio que pararlo. Es normal que un aprendiz en esta fase se enfrente a un fuego cruzado. Por un lado, está la homogenización de su punto de encaje. Y por el otro, unos enormes paréntesis de silencio que se cuelan en su mente, fragmentándola. Cuando se agota la inercia del diálogo interno, el mundo se hace de nuevo. La oleada de energía se siente como un insoportable vacío que se abre bajo los pies. Por tal motivo, el guerrero puede pasar años de inestabilidad mental. Lo único que le conforta en tal situación es mantener claro el propósito de su camino y no perder, bajo ninguna circunstancia, su perspectiva de libertad. Un guerrero impecable jamás pierde la cordura. Si al aplicar alguna de estas técnicas sienten que la mente se estremece y una voz que no es la habitual comienza a susurrarles cosas al oído, eso es normal y no deben asustarse. No están enloqueciendo, están entrando en el consenso de los brujos. Le preguntaron si el mover el punto de encaje también atrae el silencio. Respondió: es al revés. El silencio interno induce desplazamientos del punto de encaje, que son acumulativos. Una vez alcanzado cierto umbral, el silencio puede por sí mismo mover el punto a una gran distancia, pero no antes. Explicó que la fuerza del consenso colectivo tiene cierta inercia, que varía de persona a persona, según sus características energéticas. La resistencia de la descripción del mundo puede ir desde unos segundos a una hora o más, pero no es eterna. Vencerla mediante un intento sostenido es lo que los brujos llaman llegar al umbral del silencio. Esa ruptura se siente físicamente, como un chasquido en la base del cráneo o como un sonido de campana. A partir de ahí, es asunto de cuánta fuerza se ha acumulado. Hay quienes paran su diálogo interno por unos segundos y de inmediato se asustan, comienzan a preguntarse cosas o a describirse a sí mismos lo que sienten. Otros aprenden a permanecer en ese estado durante horas o días, e incluso lo emplean para actividades útiles. Por ejemplo, ahí tienen mis libros. Por exigencia de Don Juan, los he escrito desde un estado básico de silencio. Pero los brujos con experiencia van aún más lejos. Ellos pueden entrar en forma definitiva al otro mundo. Conocí a un guerrero que vivía casi permanentemente allí. Cuando yo le preguntaba algo, me respondía lo que estaba viendo, sin importarle que esa respuesta fuese coherente con mi pregunta. Vivía más allá de mi sintaxis. Desde mi punto de vista de aprendiz, por supuesto que estaba loco. A pesar de ser indefinible, podemos medir el silencio a través de sus resultados. Su efecto final, el que buscan los brujos con avidez, es que nos sintoniza con una dimensión magnífica de nuestro ser, donde tenemos acceso a un saber instantáneo y total que no se compone de razones, sino de certidumbres. Las antiguas tradiciones describen ese estado como el reino del cielo, pero los brujos prefieren llamarle por un nombre menos personal: el conocimiento silencioso. Puede decirse que un hombre que domina el silencio ha limpiado su vínculo con el espíritu y el poder desciende a raudales sobre él. Un chasquido de dedos, ¡zas! Y el mundo se hace otro. Don Juan se refería a ese estado como el salto mortal del pensamiento, porque comenzamos en el mundo de todos los días, pero ya nunca volvemos a caer ahí.